Hola, espero que se encuentren muy bien. El día de hoy vamos a tener una clase sobre geomorfología glaciar. La geomorfología glaciar es bastante importante desde el punto de vista del comportamiento climático del planeta. Las morfologías o las geomorfologías resultantes del modelado de relieve glaciar nos ayudan a entender cómo fue el clima en el pasado y también podemos estudiar paleoclimatología en los registros de hielo que hay. Hoy en día sabemos que hace 18.000 años fue el último máximo glaciar y también el entendimiento de los glaciares no- en el planeta Tierra nos ayuda a entender cómo funcionan otros planetas que estudiamos hoy en día mediante geología planetaria. Aproximadamente un 10% de la Tierra emergida se encontraba cubierta por glaciares al año 1971. No sé actualmente cuál sería el dato exacto, pero una fusión completa del hielo de la Antártida, se estima que el nivel del mar aumentaría casi 59 metros. Entonces es una gran cantidad de agua que está ahí congelada. Y un dato también importante es que en el Pleistoceno aproximadamente un 30% de la superficie emergida del planeta estuvo cubierta por glaciares. Entonces, en esta clase vamos a estudiar las geomorfologías asociadas a glaciares, sus procesos de erosión, velocidades, entre otros. Espero que lo disfruten. En las zonas donde hay temperaturas bajas, vamos a tener posibilidad de desarrollo de glaciares, que corresponde con masas de hielo bastante gruesas que se originan en la superficie terrestre por acumulación, compactación y recristalización de la nieve. También los glaciares tienen evidencias de flujo, ya sea en el pasado o evidencias también actuales de flujo. En un glaciar vamos a tener un balance o una zona de equilibrio entre la zona de ablación y la zona de acumulación. Y la persistencia de un glaciar en el tiempo va a depender de la relación o el balance que haya entre la acumulación y la ablación. ¿Qué es la ablación? La ablación es la fusión del glaciar y la acumulación es el aporte de nuevo material al glaciar, que en este caso se da por precipitación a través de la nieve. Entonces tenemos una precipitación, la nieve se va compactando, va generando más masa, aportando más masa al glaciar, va fluyendo en una dirección. Vamos a tener una zona de equilibrio, donde es el equilibrio entre la ablación y la acumulación, y vamos a tener una zona donde el glaciar se empieza a fundir, por así decirlo, ya sea por sublimación, porque se funde el agua, parte del agua. También hay cuevas en la parte inferior del glaciar, donde hay algunos conductos con agua líquida, ¿verdad? O también separación de iceberg que se pueden dar. Entonces recuerden siempre que es un balance entre la acumulación y la ablación. Algo bastante importante también es la transformación de la nieve en hielo para el desarrollo de un glaciar. Cuando tenemos precipitación de nieve, la nieve fresca va a tener una densidad muy baja, del orden de 0,05, y una porosidad casi del 95%. ¿Por qué? Por la morfología que tienen los copos de nieve. No obstante, al pasar el tiempo se convierte en nieve vieja, que es un poco más compacta, con una densidad de 0,3. Después se transforma en neviza, ya cuando es un poco más densa, de 0,4, y alcanza una densidad una porosidad de 50%. Y posteriormente pasa a hielo glaciar, con una densidad de 0,8 y es bastante o prácticamente impermeable.
Es importante resaltar acá que la densidad del hielo glaciar es un poquito menor también porque incluye burbujas de aire atrapadas en el hielo. También es importante resaltar que la velocidad de transformación de nieve a hielo varía de un lugar a otro. No obstante, se ha visto que la presencia de agua de fusión acelera esta transformación. Respecto a la clasificación de los glaciares, vamos a tener múltiples clasificaciones. Una primera clasificación un poco más simplista es una clasificación térmica. Vamos a hablar de que tenemos hielo frío cuando este está bastante por debajo del punto de fusión y hielo cálido cuando este es cercano al punto de fusión. Por ende, tendríamos glaciares fríos y cálidos, solo que esta clasificación es bastante simplista, por así decirlo. Tenemos otra clasificación que es en base a la morfología del glaciar, que es una clasificación más morfológica. Entonces, tenemos lo que son casquetes de hielo continentales, que va a ser como por ejemplo Groenlandia o la Antártida, plataformas de hielo sobre el mar, casquetes de hielo que corresponden a esas masas de hielo menores a 50.000 kilómetros cuadrados y pueden desarrollarse en montaña, meseta o llanura. Vamos a tener algunos glaciares más limitados que les vamos a llamar glaciares de circo, que se desarrollan en el circo glaciar, glaciares de valle tipo alpino y glaciares de piedemonte. Los glaciares de hielo continental son zonas bastante extensas donde prácticamente lo que hay es el desarrollo del glaciar y sobresalen unos relieves montañosos sobre esta plataforma glaciar. Se pueden dar en Groenlandia o la Antártida principalmente, y estas morfologías que sobresalen se conocen como nunatak. Y acá tenemos otro ejemplo de otro nunatak, a veces muy puntiagudas, a veces un poco más rectangulares, pero son estos afloramientos rocosos que sobresalen sobre el glaciar. También tenemos las grandes plataformas de hielo que se prolongan sobre el mar, algunas de las cuales pueden alcanzar extensiones superiores a los 500.000 kilómetros cuadrados. Estas masas de hielo pueden, pueden fracturarse, como el caso de esta figura de acá, y se le va a conocer cuando el hielo es muy delgado y fracturado como una blanquiza. También podemos tener el desarrollo de iceberg, que son esos fragmentos de hielo que se desprenden y flotan de manera independiente de la plataforma de hielo. Y los espesores pueden llegar a alcanzar hasta 200 metros y en algunos casos estas masas de hielo pueden transportar bloques rocosos que al derretirse estos caen al fondo marino y esto se conoce como dropstone. En la Antártida se han identificado diferentes plataformas de hielo y esas plataformas son sujetos a desprendimientos de grandes masas de hielo o fracturamiento o generación de iceberg. Este caso es un ejemplo del 2010 de la plataforma Ron Filchner, donde se ve en múltiples fotografías satelitales cómo se va desprendiendo o fracturando con el tiempo. También vamos a tener la clasificación que se conoce como casquetes de hielo, que generalmente son masas de hielo menores a 50.000 kilómetros y vamos a tener de diferentes tipos en función de la zona o la topografía donde se encuentre.
Entonces vamos a tener de montaña, de meseta o de llanura. Y un ejemplo de esos tipos de glaciares se pueden encontrar actualmente en Islandia, Alaska, Noruega, etc. Otra clasificación son los glaciares de tipo circo, que son aquellos que solo se desarrollan en la zona montañosa, en las cabeceras de la zona montañosa, como por ejemplo estos anfiteatros de acá que se conocen como circos. Generalmente o normalmente son los primeros en aparecer y los últimos en desaparecer, como es el caso acá, que solo se limita el desarrollo a un pequeño glaciar a esa zona del circo o la cabecera de montaña. Y se caracterizan por tener paredes muy escarpadas, que ya vamos a detallar más adelante en la presentación, las características de estos circos. Tenemos también los glaciares de valle, que son aquellos que, como su nombre lo indica, están confinados dentro de un valle y generalmente limitados por paredes rocosas. Entonces, tenemos de valle tipo alpino, que son esos que son alimentados por los circos. Y el valle tiene una morfología que vamos a detallar más adelante, característica en forma de U. También vamos a tener una clasificación morfológica que vamos a denominar como glaciar de pie de monte. ¿Qué es esto? Es un glaciar en el que se forma una llanura de hielo que tiene una fuente común. Este, por ejemplo, esta es la fuente común acá en la línea y el glaciar se desarrolla hacia una zona de llanura de hielo, que también podría tener, como en este caso, múltiples deformaciones o estructuras dentro del glaciar que vamos a detallar más adelante, como el detalle de la fotografía o de la misma imagen satelital de ese sector, que se ven múltiples pliegues. El movimiento de un glaciar se da principalmente por gravedad. Hay una diferencia de elevación que hace que la masa de hielo se mueva del punto A al punto B. En ese movimiento hay diferentes factores o múltiples factores que entran en juego. Uno de ellos es la fricción. La masa del hielo va a tener una fricción contra la masa rocosa o lecho rocoso donde se desplaza. Esa fricción va a producir deformación, aumentos de presión en ciertos puntos, en algunos casos fusión y todo tipo de deformaciones. Eso nos va a dar también una velocidad diferencial a lo largo del glaciar, que no se va a mover a la misma velocidad en la base del glaciar o en la parte superior. Y vamos a detallar algunos aspectos sobre el movimiento de estas masas de hielo. Como mencioné anteriormente, el glaciar se mueve por gravedad. Acá tenemos un esquema donde tenemos la masa de hielo que representa el glaciar y la roca. Entonces vamos a tener un desplazamiento basal en el glaciar y un desplazamiento superficial del punto A al punto A'. La diferencia entre ese desplazamiento basal y el movimiento superficial va a ser la deformación interna, que sería esto, la deformación asumida por la masa de hielo. ¿Y por qué? Porque tiene también un comportamiento ligeramente plástico al aumentar la presión, que obviamente aumenta hacia abajo. También vamos a tener un efecto interesante en la zona de fricción. Hay sitios donde el aumento de presión es muy fuerte que puede generar fusión de ciertos sectores del glaciar. Y referente a las velocidades, tenemos que en general andan de 3 a 300 metros por año. Pero algunos pueden alcanzar velocidades de hasta 2 kilómetros por año, principalmente en los sitios muy escarpados. Un glaciar
que alcanza mayores velocidades se le conoce como espasmódico. Y hay algunos ejemplos excepcionales donde llegan a alcanzar hasta 11 kilómetros por año. Como vimos en la diapositiva anterior, la velocidad de un glaciar depende de la fricción. Por ejemplo, el punto de más arriba en el perfil del glaciar se desplaza más que el punto sobre el lecho rocoso. Lo mismo ocurre con las paredes laterales, es decir, este punto de acá y este punto de acá del glaciar va a tener o va a generar mucho mayor fricción con la masa de hielo que este punto superficial acá, que va a tener el punto de menor fricción. Entonces, acá tenemos una metodología que se utilizó en 1874 para medir la velocidad de un glaciar. ¿Qué hicieron? Pusieron varias estacas en una línea recta y la midieron en múltiples años. Y en 1882 esa era la posición acá de esas estacas. Entonces se dieron cuenta que la velocidad es diferencial efecto de la fricción con las paredes, tanto de manera lateral como de manera vertical. Hoy en día tenemos metodologías mucho más precisas para medir velocidades de vectores de desplazamiento. Por ejemplo, es utilizando el satélite, datos del satélite Sentinel para medir vectores de desplazamiento, y en ese enlace está la metodología de cómo calcularlo. Entonces, dependiendo de la morfología del fondo o del lecho rocoso donde se desplace el glaciar, vamos a tener sitios donde hay un mayor esfuerzo, como por ejemplo acá y acá. Y acá tenemos una cavidad, producto, digamos, de la diferencia morfológica del lecho rocoso. Entonces, estas zonas de mayor presión van a ser sometidas a un mayor esfuerzo, una mayor deformación, y también van a ser sujetas de mayor fracturamiento. Vamos a ver, con esto introducimos el tema siguiente, que son las estructuras presentes en los glaciares. Un glaciar se forma a lo largo del tiempo en diferentes eventos. Vamos a tener un máximo de aporte, digamos, de masa durante el invierno, y en el verano, en algunas ocasiones, podemos tener algo de fusión e incorporación de arcillas o lodos. Esto nos puede generar estructuras como estratificación dentro del glaciar, que al ser sometidos a diferentes deformaciones pueden producirnos un tipo de plegamientos, como la imagen de abajo a la izquierda. También, de acuerdo al régimen de esfuerzos, ya sea compresivos o extensivos, se nos pueden producir diferentes morfologías o grietas a lo largo del glaciar, como las imágenes del lado derecho. Vamos a ver los diferentes tipos de deformaciones que pueden ocurrir y generar estructuras en glaciares, pero para eso vamos a explicar un momento lo que sería el modelo de cizalla, que es muy importante para entender lo que es el régimen comprensivo y extensivo. Con una aplicación un poco más geológica de todas las deformaciones, vamos a tener lo que conocemos como el modelo de cizalla, que es un modelo donde tenemos una compresión asociada a un esfuerzo de cizalla. Ok, el vector resultante de ese desplazamiento y ese desplazamiento es una compresión en esta dirección, ¿verdad? Comprimimos hacia acá. Imagínense una pelota de arcilla o de plasticina que ustedes la comprimen en una dirección, y ¿qué le pasa? Se extiende en otra dirección hacia acá. Entonces, si pensamos en el tipo de estructuras o fallas geológicas que podríamos tener,
Perpendicular a esa compresión vamos a encontrar fallamiento de tipo inverso hacia acá, ¿verdad? Y paralelo a la compresión, fallamiento de tipo normal, que se asocia más a estructuras extensivas. Y hacia acá tendríamos un desplazamiento dextral acá y sinestral acá, que son las fracturas tipo Riddle, que se generan a 30 grados del esfuerzo principal, o sea 60 grados entre ellas. Y ese concepto del modelo de cizalla se aplica mucho para las zonas de deformación por fallas de desplazamiento de rumbo y, y muchas otras estructuras tectónicas desde el punto de vista geológico. Vamos a tener entonces un flujo compresivo o extensivo en un glaciar. ¿Y de qué va a depender? De la velocidad del mismo. Entonces, quiero que saquen un momento y piensen, un glaciar muy rápido, ¿en qué régimen estaría? O un glaciar muy lerdo, ¿en qué régimen? ¿Compresivo o extensivo? Vamos a tener un flujo compresivo en casos donde el glaciar tenga un vector de desplazamiento o de velocidad muy rápido. Y cuando ese sea un poco más lerdo, vamos a tener un flujo, un flujo digamos extensivo con desarrollo de fallas normales para el flujo extensivo o grietas, fracturas abiertas por ejemplo, y para el compresivo vamos a tener el desarrollo de fallas o fracturas inversas o plegamientos. A lo largo del desarrollo de un glaciar podemos tener diferentes flujos, zonas con flujo compresivo o extensivo, de acuerdo o en función de la velocidad diferencial del mismo. Acá tenemos una representación en planta de la vista de un glaciar a lo largo del valle. Entonces, en el caso de la figura A, vamos a tener grietas marginales, también conocidas como chevron, en algunos sectores. Las número 1 o señaladas con el número 1 son las que han sido giradas y las señaladas con el número 2, o sea, estas son las grietas, digamos, en el estado de esfuerzos actual. Para toda fuerza, digamos, para todo vector de fuerza, como este que tenemos acá, hay una que se va en la posición contraria, como esta. Eso que nos va a dar un vector resultante en esta dirección. Y si aplicamos el modelo de cizalla, que ya lo vimos, vamos a tener una extensión en esta dirección de acá, que nos va a resultar con fracturas abiertas o el equivalente a fracturas o fallas normales en esa dirección, la dirección del número 2. Conforme avanza el glaciar, la parte central tiene un vector de velocidad mayor que la parte, digamos, lateral y se produce una rotación de la fractura. También en el punto número B vamos a tener ejemplos de fracturas transversas que se dan por diferencia en la velocidad. En el punto C le llamamos fracturas de extensión cuando tenemos un patrón de fracturas asociado a un ensanchamiento en el valle glaciar. Y en el punto D tenemos fracturas de extensión radial, lo cual sugiere, o más bien, lo cual, digamos, se forma en el final de una lengua glaciar, como por así decirlo, en la última parte de este. También en los puntos donde el hielo es separado del lecho rocoso mediante una fractura, esta se conoce como rimalla.
Las fracturas abiertas entonces se van a dar en zonas de esfuerzos extensivos. Por ejemplo, hay un vector de esfuerzo hacia acá y otro hacia acá en esta figura. Y por lo general, esas grietas van a ser un poco más angostas a profundidad y van a alcanzar profundidades máximas de 35 metros. Es un aproximado, obviamente hay mucha variabilidad, pero ¿por qué 35 metros? Porque más profundo que eso, por lo general, el glaciar tiene un comportamiento más plástico y menos frágil. Una de las complejidades de estudiar la erosión glaciar es que el acceso a la interfase hielo-roca no es muy fácil. Se puede tener acceso a esta interfase mediante cuevas, como esta fotografía de una cueva en Islandia, donde hay un flujo de agua que formó la cueva y se puede llegar a esa interfase. También hay algunos glaciares, principalmente en circos glaciares, donde se han hecho túneles exploratorios para hacer investigación científica en esa interfase. O también, mediante modelos de laboratorio, se han hecho algunas investigaciones e interpretaciones. Una de las particularidades de este tipo de cuevas, en este caso el de la fotografía, es que ellas también conducen y transportan sedimentos que están incorporados en la masa del hielo y también del lecho rocoso de la base. Y una vez al retroceder el glaciar o al derretirse, se pueden formar unas geomorfologías particulares, que es una pertuberancia, un relieve inverso, donde iba el drenaje de la cavidad o el río subglaciar. Esto se le conoce como skarn. Tenemos algunos factores que influyen en la erosión producida por un glaciar. Uno de esos es el tipo de roca. Por ejemplo, una roca sedimentaria generalmente va a ser menos resistente que una roca ígnea, por ejemplo un granito. Otro factor es la velocidad del movimiento del glaciar, que por ejemplo a un glaciar que se mueve más rápido podría tener una tasa de erosión mayor. La morfología del lecho rocoso también va a influir en la erosión. Si es muy plano, la presión es ampliamente distribuida a lo largo de todo el lecho. No obstante, si es muy rugoso, va a haber sitios donde hay más presión, más estrés y más erosión que en otros. Y por último, la temperatura basal del glaciar. Se reconocen tres procesos erosivos principales. El primero corresponde con la abrasión. Es importante recalcar que el hielo no es muy duro. En la escala de dureza de Mohs tiene una dureza de 1.5. Por lo tanto, el hielo no es un mineral que pueda rayar fácilmente la mayoría de los minerales. Y aquí resaltamos que las rocas incorporadas en el hielo sí pueden tener una mayor dureza, por lo tanto un mayor efecto abrasivo. Entonces, cuando pensamos en abrasión, pensamos en la roca incorporada en esa masa de hielo y produciendo fricción contra una de las paredes. También esta fricción o el mismo peso de la masa de hielo puede producir un tipo de fracturas. Entonces, vamos a tener sitios de esfuerzo compresivo muy alto que puede producir o generar fracturas en la roca, pero también algunos efectos como lajeamiento se puede dar o crioclastia también en las aguas, principalmente en las aguas de fusión glaciar. También vamos a tener
que hay una evacuación de detritos, ya sea todos los detritos que transporta el glaciar dentro de su masa de hielo o los detritos que son evacuados por agua de fusión a través de canales subterráneos, como ya lo vimos anteriormente. Resultado de la erosión glaciar, podemos tener algunas estrías cuando son de tamaños milimétricos, generalmente menor a 1 metro, o acanaladuras cuando ya son más profundos. Estas tienen un movimiento generalmente unidireccional en la dirección de movimiento del glaciar. ¿Y cómo se forman? Tenemos una partícula incluida en la masa de hielo áspera que se mueve en cierta dirección y produce el estriamiento en la roca caja. También acá tenemos algunos ejemplos de lo que sería acanaladuras, que son un poco más extensos y de mayor longitud. En ciertas rocas de grano muy fino también podemos encontrar, producto de la erosión glaciar, cierto pulido, como se observa en la imagen, que realmente corresponde a estrías, pero muy pequeñas y muy finas, que le dan ese aspecto. También similar a como ocurre en las fallas tectónicas, vamos a tener unas morfologías que le llamamos hendiduras de fricción. Estas morfologías son medias lunas, algunos estriamientos o fracturas que nos pueden indicar la dirección del movimiento. En las fotografías se ve la imagen de planta y perfil en algunos casos de estas hendiduras de fricción, y la flecha nos sugiere la dirección de movimiento del glaciar. Otra geomorfología resultante de la erosión glaciar son las rocas aborregadas. Estas presentan una particularidad de que son asimétricas, tienen una zona de mayor pendiente y una zona de una pendiente mucho más suave, y pueden ser de diferentes tamaños, desde dimensiones métricas hasta bastante grandes. Por ejemplo, acá en la fotografía, la pendiente más suave acá señalada, y tenemos la zona de pendiente más fuerte, que nos sugieren que el movimiento del glaciar era en esa dirección. Ya a escalas un poco más grandes, tenemos una de las geomorfologías más particulares y características de un glaciar, que son los circos. Los circos son esos anfiteatros en la parte alta, en la zona de acumulación de nieve perpetua, con forma cóncava. Y también se producen por acumulación de nieve en una zona de nieve perpetua, es decir, que permanentemente la nieve se compacta. Esta nieve, al compactarse, se convierte en hielo e inicia el proceso del desarrollo de un glaciar. Generalmente la concavidad, si la vemos en perfil, también va a tener una concavidad hacia la base, como se ve acá en este circo también. O también en el dibujo donde hay un lago, esa concavidad se da porque el circo se desarrolla por un movimiento tipo deslizamiento rotacional, lo cual ha sido verificado por medición de buzamientos y velocidades de desplazamiento del circo. También, una vez derretido un circo, se puede ver la morfología resultante, que en algunos casos, como en el del esquema o de la caricatura, se podría llegar a formar un lago en lo que era antes el circo. Estrechamente relacionado con el circo están esos escarpes rocosos que se le conoce como aristas o horns cuando son solo, por así decirlo, una sola montaña. Acá también tenemos ejemplos de desarrollo de circos.
Bueno, en la imagen de la izquierda ya el glaciar no existe, pero toda esta zona corresponde al circo y acá tenemos un glaciar activo, la zona de circo, y acá tenemos otro, por ejemplo. Como mencioné anteriormente, la evolución de un circo genera una erosión lateral bastante fuerte y conlleva la formación de aristas, que son esas crestas que se encuentran a los lados de los circos, que tienden a ser sinuosas, en algunos casos también rectilíneas, pero de bordes muy agudos. También estrechamente relacionado con los circos, tenemos los horns, que son picos generalmente de forma piramidal que se desarrollan por la unión o interacción de varios circos. Por ejemplo, acá tenemos uno, acá hay otro, o acá hay un ejemplo, creo que es en Suiza, donde posiblemente teníamos un circo en esta dirección, otra en esta dirección y otra en la dirección que no vemos hacia la fotografía. Otra morfología asociada a la erosión glaciar son los lagos. Los lagos pueden tener diferentes orígenes en una geomorfología o en un paisaje glaciar. Por ejemplo, algunos de los más comunes son los lagos de circo, como el de la fotografía acá, que se producen o se crean en la concavidad generada por el circo una vez que se derrite el glaciar. Este sería otro ejemplo de un lago de circo, pero también vamos a tener lagos asociados a antiguas morrenas. ¿Qué pasa? Que el depósito de las morrenas represa el agua y produce un lago, como estos dos lagos que se observa acá y acá en un sitio en Noruega. Los valles glaciares son quizás, aunado a los circos, una de las geomorfologías glaciares más características. ¿Cómo son estos valles? Son valles en forma de U. ¿Qué sucede? Originalmente tenemos una morfología típica, tal vez con valles fluviales, y estos valles son en forma de V. Pero al darse el glaciar, se genera o se transforma una morfología de valles en forma de U, a donde fluye el glaciar. Acá podemos ver un ejemplo de valle en forma de U, donde un glaciar se une a otro mucho más grande y se forma otro valle en forma de U, que en este caso está formando un fiordo. Bueno, los valles glaciares también se pueden unir con otros valles glaciares y conformar un valle glaciar mucho más ancho, como es este caso, donde se da la unión de dos valles glaciares. Una particularidad acá es que en estas zonas de unión se produce más erosión y se desarrolla estas morfologías que vamos a detallar un poco más adelante, que se conocen como morrenas. Una característica bastante común también de los glaciares son las morrenas. Las morrenas es una terminología más geomorfológica que hace referencia a los fragmentos arrancados del lecho rocoso, como estos que se ven acá. Entonces, en función de la posición, vamos a tener diferentes clasificaciones de morrena. La mediana, en la parte central, vamos a tener una morrena terminal en la parte frontal o una morrena lateral en cada uno de los lados del glaciar, cerca del lecho rocoso. Vale la pena aclarar que la morrena, como dije anteriormente, es un término geomorfológico, mientras que el sedimento de una morrena, sedimentológicamente hablando, se le conoce como til. Acá tenemos una fotografía también de múltiples morrenas y también
podemos analizar en una sección transversal una clasificación de glaciares en función de las morrenas. Por ejemplo, cuando están laterales uno con otro, podríamos hablar de glaciares yuxtapuestos. Cuando hay uno, digamos, lateral con otro, podríamos hablar de un glaciar inserto, donde tenemos una morrena basal acá y acá, en este sector. Y también un glaciar sobre otro totalmente. Vamos a decir que es un glaciar superpuesto. La tenemos esta morrena basal del glaciar que está sobre el otro glaciar que tiene esta morrena basal acá. Otra geomorfología bastante particular, muy común en Noruega, son los fiordos, que corresponden a valles en forma de U que fueron inundados debido al aumento del nivel del mar posterior a la última glaciación. Entonces teníamos glaciares como los que tenemos en esta figura, hubo un proceso de deshielo, posteriormente se da un levantamiento o un aumento del nivel del mar y se conforma el fiordo. Una particularidad que ocurrió o es común en los fiordos también es la generación de tsunamis debido a deslizamientos de grandes masas rocosas. Acá tenemos una fotografía de un pueblo en Noruega que quedó bastante afectado debido a un tsunami generado por un deslizamiento rocoso. Puede generar olas de hasta 30-40 metros y hay una película bastante interesante en Netflix que pueden ver asociado a este tipo de, de fenómenos que ocurren en los fiordos. En este esquema se presenta la evolución de glaciares alpinos. Inicialmente no hay desarrollo del glaciar, tenemos unas pendientes suaves, normales, hay una llanura de inundación del río o un cauce donde hay un cauce fluvial en la parte baja del glaciar. Posteriormente tenemos la evolución de un glaciar. Entonces, lo primero que va a aparecer es la formación de un circo glaciar y vamos a tener diferentes circos. Acá, acá, otros acá. Algunos van a unirse entre sí y vamos a tener morrenas laterales como acá, una yuxtaposición. Por ejemplo, todos los circos van a converger a un glaciar principal más grande. Vamos a tener también una morfología del fondo rocoso que la vamos a denotar acá con algunas zonas o unas diferencias topográficas en la base que nos va a generar zonas de mayor compresión o extensión dependiendo también de la velocidad del glaciar. También vamos a tener algunos detritos en la base, morrenas laterales por ejemplo, entre otros. Ya una vez evolucionado el glaciar y una vez que se derrite también, tenemos sectores donde quedaron marcas de glaciares, generalmente más escarpados, lo que era el circo del glaciar, aretes, un horn, o este de acá también. Tenemos unos valles colgados, que son valles en forma de U, generalmente, como este o este, tributarios de un glaciar principal. Y vamos a tener diferentes tipos de morrenas. Por ejemplo, acá tenemos una morrena terminal, o se nos podría formar también lagos, como este Tarn, que es el lago que se forma en un circo glaciar.
Una de las principales características de sedimentos de depósitos glaciares, o sea, til, es que son muy heterogéneos. Estos podrían tener diversas composiciones litológicas, pero generalmente son de tamaños bastante heterogéneos, desde tamaños o fracciones muy finas hasta bloques que sobrepasan los metros. Inclusive en algunos casos excepcionales pueden haber o darse presencia de bloques erráticos de tamaños superiores a 1 kilómetro. En el ambiente glaciar, el principal mecanismo de transporte de sedimentos va a ser la masa de hielo. No obstante, también hay otro tipo de transporte de sedimentos que podrían ser corrientes fluviales que llegan al mismo sitio de ambiente glaciar, podría ser avalanchas también y deslizamientos. En un glaciar vamos a tener diferente tipo de carga de sedimentos en un perfil a lo largo del mismo. Vamos a tener en la parte superior sedimentos que le vamos a llamar supraglaciares o detritos supraglaciares. En la parte interna los vamos a conocer como detritos endoglaciares y en la parte inferior, como se ve acá, o en algunos casos cuando hay corrientes fluviales bajo el glaciar, los podemos conocer como detritos subglaciares. Una de las principales características del sedimento glaciar es que es muy mal seleccionado, tiene clastos de múltiples tamaños y en algunas ocasiones matriz de grano fino que puede alcanzar fracción arcillosa. Este sedimento le conocemos como til y aquí hay algunas fotografías de diversos ejemplos de cómo se ve este til. Retomando las morrenas, podemos tener diferentes tipos de morrenas, las que serían a nivel superficial, en la parte central, de fondo, en contacto con el lecho rocoso, a lo interno del glaciar o las laterales, que son las más comunes. Pero también algunas pueden ser bastante delgadas y alargadas, que se conocen como acanaladas, o también vamos a tener depósitos de morrena terminales. Los drumlins son otra geomorfología asociada a depósitos glaciares. Tienen longitud variada que puede ser entre 10 y 3000 metros y alturas también entre 5 y 50 metros. Generalmente estos no se encuentran aislados, sino más bien se encuentra un campo de estas geomorfologías y se encuentran constituidos por til principalmente. Y tenemos que la dirección del movimiento, en este caso, está asociada con un lado de una cara más de mayor pendiente y un lado de menor pendiente hacia acá. Las aguas resultantes de la fusión del hielo llegan a conformar una serie de canales. Estos canales tienen una función o un papel bastante importante en lo que sería la erosión y la sedimentación, que lo vamos a conocer como procesos de erosión y sedimentación fluvio-glaciar. Y vamos a tener diferentes tipos de canales. Vamos a tener canales marginales, canales supraglaciares, o sea, sobre el glaciar, canales subglaciares o interglaciares, como los de la fotografía del fondo, que vienen de lo interno del glaciar, y vamos a tener un canal que es proglaciar, que son los que están en la parte frontal fuera de la masa de hielo. Tenemos una geomorfología que se conoce como S-Kern, que es producto del depósito fluvio glaciar. Entonces tenemos una cavidad por donde fluye el agua y también arrastra sedimentos. Al derretirse el hielo, queda nada más el depósito, digamos, de gravas y arenas. Como se ve en esta fotografía de acá,
o esa morfología más levantada en esta fotografía. Otras geomorfologías fluvioglaciares son los camis, que se forman cuando hay una depresión en el hielo y se da una depositación de sedimentos, como en el caso de acá, o este ejemplo acá, o a lo interno del glaciar, que podrían llegar a conformar estas colinas redondeadas como estas de acá, o como la que se ve en la fotografía. Y para finalizar, acá hay un bloque diagrama con diferentes geomorfologías asociadas a depósitos de glaciar o fluvioglaciares.